Hola, buenos días. Mi nombre es Jaylin Edilia Rivera Madrid. El día de hoy vamos a ver la entrevista. Está en la unidad 3, lección 1 del libro de octavo grado. Muy bien. ¿Qué es una entrevista? Es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos. Se define como una conversación que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. Es un instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial. Ahora, el tipo de texto en una entrevista. La entrevista es un texto periodístico en el que se dan a conocer las ideas, opiniones de un personaje mediante un diálogo entre la persona entrevistada y el entrevistador. Bueno, la función de la entrevista es obtener información de interés para quienes, para el público en general, para la investigación, ya sea de un tema o asunto. Tenemos que existen diferentes tipos de entrevista. Tenemos la entrevista estructurada. Esta entrevista es precisa. Se centra en la precisión de diferentes respuestas, gracias a las cuales se pueden recopilar datos extremadamente organizados. La entrevista libre es aquella que se trabaja con preguntas abiertas, sin un orden preestablecido, adquiriendo características de conversación. Aquí las preguntas son más de lo que salga, más abiertas. Y tenemos también que hay una mezcla, que es la entrevista mixta o semiestructurada. El entrevistador despliega una estrategia mixta. ¿Cómo hace esto? Pues alterando tales preguntas como estructuradas como libres y que éstas sean espontáneas. Muy bien, tenemos aquí la entrevista por tensión. Esta se da en reuniones en las que el seleccionador emplea modos como de hostigamiento al actuar, que generan un alto grado de tensión en el candidato. Esto puede generarse mediante preguntas incómodas, actitudes de superioridad, incluso obviando la presencia de un candidato. También tenemos lo que es la entrevista por competencia. En esta entrevista se van a demostrar las habilidades. Es una entrevista sobre ¿qué? Sobre conductas en las cuales el entrevistador pedirá describir una situación que demuestre las capacidades que se tienen, las cuales serán fundamentales para el cargo al que se pretende optar. También tenemos la entrevista Millennials. Es aquella que se realizan preguntas. ¿Cuántas bolas de golf caben en un mini? ¿Cuántas veces se superponen las agujas de un reloj durante el día? Estas preguntas curiosas desconciertan al candidato que no está preparado. También tenemos los aspectos para realizar una entrevista. Estas son establecer los objetivos de la entrevista, decidir a quién se va a entrevistar, preparar al entrevistado con previa cita, decidir el tiempo de preguntas y la estructura, cómo va a ser, si va a ser con preguntas abiertas o cerradas. También tenemos que existen varios tipos de entrevista y estas se clasifican según los objetivos, el tipo de intervención y la estructura. Tenemos los objetivos. Estos pueden ser de intervención, información y orientación. El tipo de intervención será
dirigida o no dirigida. Cuando es dirigida, son preguntas estructuradas. Y cuando no es dirigida, en este caso, el entrevistador hace preguntas generales en un encuentro no estructurado. Si se enfrentan a este tipo de preguntas, de este tipo de entrevistas, se debe pensar lo que se va a responder y estructurar las respuestas y explicar con argumentos. La estructura puede ser cerrada o abierta en base a las preguntas. Si son cerradas, como por ejemplo, sí, no. La estructura de la entrevista. Tenemos que está el título. Cuando la entrevista será emitida por un medio escrito, esa tiene que poseer un título. Si va en un periódico, en una revista. Tenemos el cuerpo. Es la transcripción del diálogo entre el entrevistador, el entrevistado, ya sea de forma literal, intercambiando comentarios o relatando fragmentos para contar en el momento. También tenemos la entrada, es una presentación del entrevistado con datos básicos, bibliográficos, y la mención del motivo de la entrevista es porque ganó un premio, lanzamiento de un libro, de un disco. Y en conclusión, se pueden seleccionar preguntas y respuestas reveladoras que aporten un cierre al texto. Se concluye con unas opiniones sobre el entrevistador y sobre el tema tratado. También tenemos entre las funciones de las entrevistas están obtener información de individuos o grupos, influir sobre ciertos aspectos de la conducta y ejercer un efecto terapéutico. Muchas gracias por su atención. Espero les haya sido de mucho agrado este tema de la entrevista y hayamos aprendido acerca de los diferentes tipos de entrevistas y sus estructuras. Muchas gracias.